Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión asincrónica de nuestro curso de contabilidad en el área de economía y negocios de la Prepa Náhuac Morelia. Eh, Veremos en un par de sesiones lo correspondiente a al arranque o a la introducción al tema. Y para introducir el tema necesitamos hablar del objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio básicamente es la información financiera. Entonces tenemos que entender qué es la información financiera y dónde se inserta la contabilidad en el proceso de confección o de producción de esta información. Si ustedes ven la siguiente frase, ¿quién la entenderá? ¿Quién conocerá el significado detrás de esa frase? O bien, si vemos esta otra, quizás alguno de ustedes podrá saber lo que está escrito ahí. Muchos de ustedes podrán saber qué significa Je suis très content por sus clases de francés o por alguna otra circunstancia. Yo me atrevería a decir que todos saben qué significa I'm very happy y indiscutiblemente todos sabrán qué significa la última frase. Soy muy feliz. Entonces, eh, para poder entender un idioma, pues necesitamos conocer los códigos, necesitamos saber las estructuras, los procedimientos, la gramática, lo que está detrás de los significados. Y bueno, pues aprender un idioma implica constancia, perseverancia y dedicación para poder acceder a dichos códigos. El acceso a los diversos códigos de entendimiento también se da en el conocimiento de una nueva técnica o bien una nueva disciplina. Ustedes están ingresando a una área que es el área de economía y negocios y evidentemente lo que nosotros estaremos haciendo es introduciéndolos a estos nuevos códigos de pensamiento, de entendimiento y de acceso a la información cotidiana, como es la información financiera y más adelante como es la información y el conocimiento y el pensamiento de un economista. Si tuvieras este documento, este telegrama compuesto de una serie de números, un famoso telegrama llamado el telegrama Zimmermann, que allá por los años de 1917, en la Primera Guerra Mundial, fue una comunicación secreta diplomática entre el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que le proponía una alianza militar entre el Imperio Alemán y México, ¿no? Forma parte de nuestra historia. Pero el telegrama era una serie de números pues, que no se entendían y que pues, se requirió de criptógrafos para que lo descifraran y se pudiera eh, reconocer lo que decía dicho telegrama. Eh, entonces estos especialistas eh, en codificación tuvieron que descifrarlo, tuvieron que entender cuál era la relación entre esos números para poder ir correspondiendo las palabras y los significados y finalmente lograron descifrarlo. Al igual que el descifrado del código del telegrama Zimmermann, la información financiera se presenta con un determinado arreglo, con una determinada eh, codificación de comprensión y de relaciones entre un elemento importante que se llama la cuenta y que va a tener un arreglo determinado con una cierta lógica para llegar a determinados resultados. Si ustedes vieran
este documento que se presenta, pues dirían, bueno, pues quizás se refiere a los resultados que tuvo la empresa Lala, ¿no? Pues bueno, eso por sentido común lo podríamos entender. Pero en realidad, ¿qué hay detrás de de este estado de resultados consolidados al 30 de junio del 2017 y 2018? ¿Qué significa un estado de resultados de una de las más importantes empresas lecheras y de lácteos de este país? Que empieza con el renglón de ventas y que va teniendo una serie de renglones que están en negritas, ¿no? Que va a entender que son subtotales y que te va llevando a un resultado final al final de estas líneas, ¿no? Porque se los voy explicando, quizás lo van entendiendo, ¿no? Eh, Renglones como la depreciación y la amortización, bueno, pues qué significa eh, y qué relación existe entre estas cifras y esta unidad importante que es la cuenta. Entonces nosotros ahorita estamos igual que el telegrama Zimmerman, o quizás menos, o quizás estamos en alguna de las frases que no entendimos, porque estamos entrando a un nuevo código de comprensión. Y la idea es que al finalizar el curso nosotros podamos entender lo que dice aquí o lo que dice aquí y podamos reconocer qué es un estado de posición financiera, qué es un balance general, este, qué información nos van a dar los activos, los pasivos, eh, el capital contable de la empresa y de qué manera estas cifras van a determinar las decisiones que se tienen que ir tomando a lo largo de la operación de una empresa. Y entonces vamos a tratar de entrar a ese código, ¿no? Y ese código se inicia entendiendo la información financiera y entendiendo la forma como se produce, se confecciona y las reglas principales de esta confección y formación. Entonces, entender los estados financieros, pero entender, por ejemplo, los asientos de diario, es decir, los registros diarios de las operaciones que nos llevan a esa información financiera, es también entender el código. Como por ejemplo, esto que se encuentra ahí al lado derecho, pues es un registro diario de operaciones. Ahorita puede ser incomprensible y es normal, es incomprensible porque no se ha accedido al código de entender por qué hay unas cifras que están en la columna del debe, otras del haber, qué relación existe con el nombre de esas cuentas que se llama y cómo finalmente esto te lleva a confeccionar un documento conocido como estado financiero. Entonces, juntos vamos a descubrir y vamos a aprender este código básico. Y este código básico que se encuentra detrás de la generación y análisis de la información financiera. Esto nos va a permitir poder reconocer, por ejemplo, qué significa que una empresa tenga liquidez o que tenga solvencia o que sea rentable o que tenga capital de trabajo. Todas esas terminologías que son las terminologías comunes que se utilizan en el lenguaje administrativo y financiero, pues es importante que ustedes empiecen a familiarizarse con el mismo. Bueno, y después de todo esto, ¿qué es nuestro objeto de estudio? ¿Qué es la información financiera? La vamos a definir como todo documento que se expresa en términos monetarios, en dinero, pesos, yenes, dólares americanos, dólares canadienses, en dinero, en términos monetarios, que pertenece a una persona en particular. Esta persona puede ser una persona con un nombre y apellido determinados y con una identidad particular llamada persona física, o puede ser una organización con una forma jurídica determinada que cuenta con un representante legal, pero que responde como
persona moral a sus obligaciones y responsabilidades. Y que además esta información expresada en términos monetarios que pertenece a una persona, además se va a expresar en un periodo de tiempo. Entonces, vamos a hablar de un mes, de 2 meses, de 3 meses, de un año, o incluso información financiera que se requiere para la toma de decisiones diarias, ¿no? La información financiera o la información muy puntual de la venta del día, ¿no? De los gastos del día. Y todo esto nos va a permitir tomar decisiones a diferentes escalas, temporales, estratégicas, tácticas o incluso operativas del funcionamiento mismo de la empresa. Y bueno, la información financiera, como esta representación monetaria de una persona en un determinado periodo de tiempo que nos ayuda a tomar decisiones, la podemos encontrar incluso en los medios de comunicación especializados y los no especializados también. Es decir, si nosotros escuchamos las noticias, leemos el periódico o nos mantenemos informados, eventualmente siempre va a haber una noticia de tipo financiero que contiene información monetaria asociada a una persona físico-moral, que puede ser un gobierno, que puede ser una empresa, o que puede ser alguna persona física moral, pero también en nuestras vidas. Por ejemplo, el estado de cuenta del banco al corte determinado que llega, ya sea de manera electrónica o por correo, para poder saber el saldo que hay que pagar de la tarjeta de crédito, pues es también información financiera, producto del uso de esa tarjeta, ya sea de débito o ya sea de crédito, o las cuentas que pudiera tener una persona para determinado presupuesto de alguna reparación en su casa o en su negocio. El presupuesto es información financiera. Nos vamos a encontrar con información financiera que es cotidiana, que ha formado parte de nuestra vida, pero ahí estaba, como estaba antes de saber inglés o francés o alemán, los idiomas, y no accedíamos. De la misma manera, a su alrededor hay información financiera, y pues lo importante es que ustedes ya estén sensibles a la existencia de esta información financiera, que va a ser el objeto de trabajo, digamos, y de análisis, si ustedes entran al área de economía y negocios, por bastante tiempo, ¿no? Entonces, tienen que hacerse sensible a esta información. Entonces, como conclusión de este primer video, el curso que tendremos lo vamos a enfocar justamente en la información financiera. ¿Y qué información financiera? Pues eventualmente la que se genera en los negocios. Recordamos que hay organizaciones con fines de lucro, es decir, aquellas que van a buscar maximizar las utilidades de la empresa. Hay otras que no tienen fines de lucro y que van a buscar lograr el fin social para el cual se conformaron, pero también tienen que buscar tener un buen desempeño financiero, porque si no, no pueden lograr su fin social. Y hay empresas privadas y también empresas públicas, ¿no? Pero en particular nos enfocaremos en aquellas que quieren buscar maximizar sus utilidades, ¿no? Aunque los principios que utilizaremos aplican a todas las organizaciones. ¿Okay? Entonces, la contabilidad es la información financiera de un negocio, deviene de un proceso que reconoceremos como contabilidad. ¿Y qué es la contabilidad? La contabilidad no es otra cosa más que el registro de las operaciones, ¿no? Imagínense cualquier operación. La venta en una tienda, la compra de gasolina para que se transporten los vehículos que van a llevar las mercancías, el pago de los sueldos,
son una serie de operaciones que en las empresas se dan de manera continua y cotidiana para que puedan operar. Unas implican entrada de recursos o de dinero o de bienes y por otro lado también salida. ¿Sí? Entonces la contabilidad es el registro de las operaciones que suceden en una entidad y que son susceptibles de ser expresadas en términos monetarios o cuantificadas. Esta información financiera se presenta a través de unos documentos que va a ser nuestro objeto de estudio, básicamente, de cómo se llega a esos documentos que son tan valiosos, tan importantes para las empresas, que se llaman los estados financieros.